buenas tardes. ¿Se oye, verdad? ¿Se oye? No. Hola, buenas tardes. Gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Bamber el haber invitado a la Sociedad Española de Radiología Médica, a la cual represento. Y a continuación voy a presentar a los componentes de la mesa que como ha presentado Daniel, versa sobre nuevas estrategias en infraestructura y equipamiento hospitalario. Los ponentes son Pedro Manuel López Redondo, presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Rodolfo Romero es el director médico del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid. Ana Gómez Galindo es la subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz. José Nieves González, director de Gestión y Servicios Generales del Hospital 12 de Octubre. Gabriela Martínez, que ya la conocéis, responsable de proyectos hospitalarios del Servei Català de la Salud. Y Luis González Starling es arquitecto y director de Árgola Arquitectos. Pues una vez hechas las presentaciones, si os parece, vamos a empezar sin preámbulos preguntando qué cambios o si creéis que ha habido cambios y qué cambios ha habido en el modelo hospitalario que tenemos hasta ahora más generalizado, y me voy a referir al nivel 2 que ha comentado el doctor Carreras, ¿no? al hospital de agudos, donde están todas las especialidades con un tamaño variable, pero el que el doctor Carreras ha clasificado como nivel 2. ¿Cómo creéis que la pandemia ha influido en el cambio de paradigma en estos hospitales? Rodolfo, si te parece comenzar. Hola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación al Hospital de Emergencias Isabel Zendal a compartir este encuentro para debatir acerca de unos temas que yo creo que nos preocupan a todos, y más después de lo acontecido en los últimos meses. Pues sin duda, como se ha dicho previamente, la pandemia invita a cambiar los modelos hospitalarios, o por lo menos pensar que algún cambio debe acontecer. Los hospitales hoy en día, desde mi punto de vista, tienen una gran parcela destinada a alojar a pacientes durante tiempos que serían o podrían ser optimizables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tal vez este hospitalismo que ha habido en las últimas etapas de la historia de la gestión sanitaria, pues probablemente haya que cambiarlo, ¿no? Y de hecho los modelos de descentralización de la asistencia sanitaria es algo que está ocurriendo. Las alternativas últimamente pasan por que el paciente no tenga que venir al hospital para determinadas intervenciones o determinadas acciones que sí son o engloban la actividad sanitaria, que puede estar centralizada en el hospital, pero la ubicación no. Que el hospital sea para aquello meramente imprescindible. Y hay algo que también es importante, que es la reserva biológica del hospital. ¿Esto qué es? Pues el hospital es eficiente cuando tiene una ocupación que sobrepasa el 85-90% de sus camas. Esto está muy bien en condiciones normales, pero hay que pensar que en algunos momentos esta capacidad pudiera tener que ser reversible, ¿no? Normalmente se juega pues con la actividad programada y con herramientas, pero no siempre es fácil, y lo hemos visto como las unidades de cuidados intensivos, esta versatilidad o esta posibilidad de revertir esa ocupación no es fácil. Entonces tenemos, yo creo que la obligación de pensar en alternativas que permitan esa reversibilidad en estructuras tan vitales como ha ocurrido en la pandemia. Muchas gracias. Ana o José, por favor. Vale, pues muchas gracias por invitarnos, lo primero. Bueno, nosotros en el caso de lo que hemos aprendido durante la pandemia, a nosotros nos ha cogido justo en un momento en el que estábamos haciendo el diseño del nuevo Hospital La Paz. Entonces nos ha venido muy bien porque hemos integrado muchas de las cosas que han aprendido nuestros profesionales
En el diseño es una gran ventaja. El Hospital La Paz yo creo que va a ser uno de los primeros hospitales que esté completamente preparado para atender futuras pandemias como esta, respiratoria o cualquier otra. En primer lugar, lo que hemos aprendido es que es muy importante contar con circuitos sucio-limpios separados. En los hospitales que tenemos antiguos, obsoletos, no es posible. También hemos aprendido a sectorizar. O sea, nosotros ahora mismo el diseño del nuevo hospital lo tenemos preparado para poder sectorizar, cosa que es imprescindible para poder continuar prestando actividad asistencial sin tener que parar porque haya que generar nuevos espacios para atender pues, pacientes que están afectados por la pandemia. Otro tema muy importante es la flexibilidad de los espacios. Nosotros hemos previsto zonas próximas a urgencias que se puedan reconvertir y sobre todo las instalaciones, ¿no? De instalaciones hemos aprendido mucho. Y luego cuando recoges experiencias de los profesionales te das cuenta que a veces cosas como pensar dónde vas a tener los espacios para el cambio de EPIs es súper importante. Muchas veces no hemos tenido zonas donde poder permitir hacer esos cambios o zonas de descargas de pacientes cuando vienen pues por oleadas. Eso también ha sido muy difícil, triajes suficientes. Zonas que nos permitiesen una funcionalidad en momentos críticos, doblaje de camas en habitaciones. Y no solamente hemos aprendido esto y lo hemos integrado en nuestro diseño del nuevo hospital, sino que también en el caso del Zendal, que es el primer hospital de Madrid que ha estado destinado a atender pandemias y emergencias, bueno, La Paz, durante sus obras, va a tener que ocupar temporalmente las instalaciones del Zendal para traslados provisionales. Y esto ha hecho que podamos introducir en nuestro diseño distintos elementos para generar allí estos espacios que sean modulares, prefabricados y que en un momento determinado vuelvan a servir, en el caso de que haya una crisis sanitaria, nuevamente que se puedan revertir y volver a poder ser aprovechados como hospital de emergencias. Por lo tanto, creo que hemos aprendido mucho y que lo hemos aprovechado, en nuestro caso, para el nuevo hospital. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Nosotros, en el 12 de octubre, el proyecto de obra que da lugar a la obra que se licita y que está en ejecución ya a la mitad casi, estamos a la mitad de la infraestructura, ¿no? Más o menos, de la estructura, se entrega en junio del 2020, el proyecto. Por tanto, ese proyecto vive, se desarrolla, se acomoda en plena pandemia y, por tanto, también recibe la influencia, el conocimiento o la participación de lo que todos en esos momentos vivíamos. Desde que se recibe el proyecto en junio de 2020, aparece en esos mismos instantes, como recordarán, pues la ampliación de los fondos FEDER, fondos FEDER REACT, que se extendió a través de una decisión de la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre de 2023. Y una de las grandes preguntas que nos hicimos si era posible hacer un gran hospital, un hospital como el 12 de octubre, en un plazo de tiempo con un proyecto que estaba en junio del 2020, todavía en una época de pandemia, para terminarlo a 31 de diciembre de 2023, es decir, hacer la licitación, Consejo de Gobierno, etcétera, etcétera. Cuando nos planteamos esto, la primera respuesta fue ni hablar, imposible, ¿no? Pero teníamos ganas, nos lo creíamos y efectivamente en enero del 2021 se empezó los trámites de la licitación de una obra de 250 millones de euros con arreglo a ese proyecto y el 16 de agosto de aquel mismo año estaban los camiones entrando en la parcela de lo que antes era un parking. Por cierto, nosotros en vez del parking, no quitarlo era el único sitio donde podíamos crecer, lo que hicimos fue el que teníamos, lo duplicamos con unas estructuras también prefabricadas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es de si se puede hacer una tramitación express mediante una concurrencia pública
con arreglo a los sistemas legales estándar y con todas las garantías, la respuesta es que sí, se puede. Difícil, con mucha ayuda, pero se puede. Y además, como era con fondos europeos, para poder participar, las exigencias, como bien conocen todos ustedes, de las normas de licitación son muy fuertes. Hay un principio que se llama el de elegibilidad, es decir, que todas las partes puedan concurrir con las fotos y condiciones que en ese momento se determinan, en forma de igualdad, sean del país que sean. Eso hace que todo el procedimiento tenga que ser exquisito, ¿no? La realidad es que el 16 de agosto empezamos la obra. ¿Y qué ventaja tiene esto alrededor de lo que es una infraestructura o cómo puede afectar? Pues, en primer lugar, tomando las palabras del presidente, si pensamos fríamente, al final el continente, el hospital, contiene tecnología, contiene pacientes, ¿no? Básicamente, y circulaciones. Si se cambia la tecnología, si se cambian los procedimientos, permitidme, si se cambia también la forma de hacer, incluso la especialidad de los que trabajan dentro, es previsible pensar que el continente tenga que modificarse también. Si nosotros hacemos proyectos, nosotros tuvimos la obligación de hacer un proyecto en un corto periodo de tiempo. ¿Qué ventaja tiene esto? Una muy importante, que al hacerlo en un corto periodo de tiempo, las diferencias entre lo que yo proyecto, determino y defino, con la realidad final que voy a obtener, es muy corta y, por tanto, es entendible que vaya a tener lo que quise porque lo he hecho en un corto periodo de tiempo. El gap entre el tiempo de inicio de la planificación y la ejecución es muy corto, por tanto, la tecnología tendrá muy poca variación, mis procedimientos, procesos, etcétera. Si a eso lo uno a desarrollar como una filosofía importante en todo mi diseño, una flexibilidad, o el hospital líquido, ¿no?, que le llaman, un hospital muy flexible, pues en la conjunción de esos dos factores, agilidad y cercanía y prontitud en la ejecución, una planificación cierta y una estructura flexible, pues nos dará lugar a que es previsible pensar que el resultado será muy bueno. Por ejemplo, sería posible, siempre se hacen modificados. La modificación supone recursos aparte, alteraciones, etcétera, etcétera. En un corto periodo de tiempo no tiene por qué haberlos. No tiene por qué haberlo. En todo caso, después, a lo largo del tiempo. Pero en el inicio no, porque todo se atenderá a una iniciación. Y como cosas así curiosas que yo debatí, aquí están los expertos, escuché y aprendí, estaban diseñando las salas de espera, recuerdo con la urgencia. Y recuerdo a alguien que dijo, pues si la mejor sala de espera, por ejemplo, una consulta es la que no existe. ¿Por qué tenemos que diseñar salas de espera? ¿Por qué parto de la idea de que voy a hacer un sitio donde voy a hacer esperar a las personas si hoy, con la tecnología, la citación, el orden y la previsión, puedo determinar a mis pacientes a horas ciertas o espacios muy pequeños de contención? Y, sin embargo, dicen, no, quiero una sala de espera mucho más grande. ¿Para qué? Para que tengamos mucho más gente esperando. Pues en este proyecto, que ya es una realidad, es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias, José. Me gustaría, bueno, esto era un poco la toma de contacto, ¿no? Entonces me gustaría un poco ir avanzando y quizá comentar estos detalles un poco más adelante. Me gustaría preguntarle ahora a Pedro, a Gabriela y a Luis, aunque bueno, parece que la respuesta la vamos a conocer de antemano y además por el vídeo y los proyectos que nos ha comentado Gabriela, tan exitosos. ¿Creéis que hemos desarrollado la suficiente versatilidad y la suficiente capacidad de adaptación de las infraestructuras a las necesidades reales del momento? El momento pandémico me estoy refiriendo porque es lo más reciente y lo que realmente nos ha hecho cambiar todo el paradigma. Y también me gustaría preguntaros si creéis que somos capaces o que seremos capaces de hacerlo para afrontar las necesidades de la atención sanitaria, como digo, con el cambio de paradigma en un futuro próximo. Cuando hablo de infraestructuras, obviamente me refiero a las que se ven, le pongo comillas, al edificio, al diseño, pero también me gustaría que, ya que yo también me gustaría hablar de mi libro, que como infraestructuras también tomáramos en cuenta las infraestructuras informáticas, las redes de comunicación, las redes
redes por donde circulan los datos, ¿no? Tanto datos como imágenes, ¿no? Según las necesidades actuales y futuras. Pedro, si te parece. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues a consecuencia de la pandemia ha quedado manifiesto cómo la ingeniería hospitalaria ha intervenido en adaptar en tiempo récord pues todas las instalaciones para los requerimientos, sobre todo de ventilación que se producían, y en otra instalación crítica como la de los gases medicinales, que debido a la gran demanda se estaban produciendo problemas de abastecimiento porque en algunos casos no estaban diseñadas para esta tan tremendo incremento de consumo. Bien, hemos aprendido lo que teníamos que hacer en este caso, en este reto que se nos produjo con la pandemia, pero indudablemente estamos en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Porque en noviembre, sin ir más lejos, en noviembre del año pasado, las autoridades sanitarias todavía nos decían: abran ventanas, ventilen, aporten aire exterior en los sistemas de climatización, todo lo que se pueda aportar. Y mes y medio más tarde, 2 meses, se produce el problema del incremento tremendo de los precios energéticos, y el mensaje que se transmite una vez controlada un poco más la pandemia es: cierren ventanas, limiten la ventilación y demás. O sea, tenemos un mundo que cambia a nuestro alrededor a una velocidad de vértigo. Por lo tanto, aquí se ha hablado, en todo lo que he oído hasta ahora, se ha hablado de una palabra que es fundamental, y es la flexibilidad, la versatilidad, la adaptabilidad. Yo creo que es la principal variable que tiene que regir los próximos diseños de hospitales y de infraestructuras hospitalarias. No obstante, no perdamos de vista algunas otras variables que son muy importantes. He oído a José Nieves y he oído también a Ana hablando de la PAD, de cómo van a acometer su reforma integral. Y en los dos casos, pues en el caso del 12 de octubre, disponen de un espacio en el que van a poder construir la nueva infraestructura sin afectar a la actividad actual. En el caso de la Paz, van a contar con el apoyo de la estructura del Zendal. Quiere decir, hay un término que definiría esto, es la renovabilidad de los hospitales. Hay que pensar en que algún día puede que ya no se puedan mantener más, hay que renovarlos. Y la presión asistencial es tal que no podemos acometer una reforma integral con la calidad y con la profundidad que requeriría si no disponemos de un espacio adicional o de una previsión para acometerlo. Hay otras variables también muy importantes, como es la mantenibilidad. Es importantísimo que las instalaciones tengan unos circuitos diferenciados para hacer su mantenimiento, que dispongamos de una planta técnica donde estén las instalaciones, que determinadas instalaciones críticas estén duplicadas para que se puedan mantener sin afectar a la actividad. Y luego hay una cuestión también muy importante, porque yo creo que vuelve un clásico con la situación actual económica que se avecina también, y es el tema de la optimización de procesos. Los nuevos diseños de hospitales indudablemente deben de partir de planes funcionales que partan a su vez de procesos asistenciales optimizados para conseguir la máxima eficiencia posible. Pero bueno, respondiendo a la primera pregunta, las instalaciones, en la medida que se ha podido y teniendo en cuenta que se han renovado en cierta medida, sí que se han adaptado a los retos de la pandemia. Muchas gracias. Luis. Ahora. Bueno, muchas gracias primero a la Fundación Bamberg por la invitación. Es un honor estar aquí delante de tanta gente importante, pero realmente la experiencia de la pandemia para mí ha sido apasionante. He conseguido hacer 4 proyectos que para mí han sido un mundo, ¿no? Antes de la pandemia ya había empezado a hacer el bloque quirúrgico del Marañón y las urgencias del 12 de octubre. Y me ha tocado manejar esas obras en plena pandemia, en pleno problema con las entradas y las salidas, y cómo distinguíamos a la gente que entraba en la obra de la gente que entraba en el hospital, lo cual ha sido una experiencia interesantísima. Y muy interesante también la experiencia con el personal del hospital, cómo han conseguido flexibilizarse ellos mismos y agilizar todos los procesos de lo que hablaba ahora mismo Pedro, de agilizar procesos que realmente, y cambiando procesos de accesos que son muy interesantes. Yo lo que después hicimos conjuntamente con Ana Cabrero, que está aquí, una UCI soñada en un
una noche de verano que conseguimos hacer pues una UCI en 3 meses corriendo a partir de una biblioteca. Lo que era una biblioteca la convertimos en una UCI que va a seguir funcionando y que está funcionando ahora mismo. Porque realmente había claras deficiencias de UCIs en el Hospital Gregorio Marañón. Y por último, bueno, intervine en el Zendal, en una parte de la obra que llevé yo, uno de los edificios del Zendal. Y por último, el gran proyecto del 12 de octubre, que estoy compartiendo aquí con don José, y que es un proyecto apasionante, ¿no? Apasionante por 2 cosas. Porque yo llevo 19 años soñando con hacerlo. He hecho todo el proceso intermedio, es decir, desde el plan director, desde las distintas etapas, como el edificio de centrales, como el edificio del policlínico, ahora actividades ambulatorias, como bueno, pues las reformitas que hubo que hacer para que aquello pudiera seguir adelante. Y por fin hicimos el proyecto que acabamos en el 19, a diciembre del 19, principios del 20, justo antes de la pandemia. Y tuvimos que seguir a lo largo de toda la pandemia revisándolo e implementándolo y entonces aprendiendo cosas de la pandemia que teníamos que meter en el propio proyecto durante el proceso de supervisión. Es decir, que utilizamos una supervisión larga y extensa, en la cual nos vino muy bien, primero, el BIM y, de segundo, pues poder tener ese tiempo para revisarlo. Pero yo no había soñado nunca con que aquello se llevara a cabo de repente, porque hay que tener en cuenta que había estado parado desde 2010 hasta 2021, como mínimo, ¿no? Y yo decía, bueno, esto al final vamos a hacer un proyecto que quedará ahí en un cajón y ya veremos, ¿no? Cuando de repente aparecen los fondos europeos, estos señores se lían la manta a la cabeza y realmente aprovechan la gestión de los fondos europeos, que era una ocasión única. Es un proyecto emblemático en este momento porque es un proyecto el más grande que hay en Madrid después del Bernabéu y creo que en España después del Bernabéu, la inversión más grande y hecho en un tiempo récord. Con lo cual yo a los retos de manejar 2 proyectos complicados en medio de la pandemia, de hacer una UCI en 3 meses, de meterme en el Zendal, ahora me he metido en otro reto que también tiene mucho lío, ¿no? Entonces estamos, digamos que aparte de que el proyecto estaba suficientemente definido y hecho en BIM, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque el BIM es puede uno llegar a definir el tornillo de cualquier mecanismo, ¿no? Pero realmente eso conlleva que cualquier cambio que se tenga que hacer a ese diseño es cada vez más complicado porque conlleva distintos procesos de diseño y de modificaciones en otras especialidades muy complejo. Entonces, realmente estamos en una carrera contrarreloj donde también la empresa constructora está colaborando y vamos con un ritmo verdaderamente sorprendente. O sea, tenemos la estructura ya hecha más de un 50% y el edificio, pues estamos empezando con el cerramiento y después pues todo lo demás estamos ya definiendo, se ha definido todo lo que había que definir, prácticamente todas las decisiones que había que tomar del proceso constructivo. Muchas gracias, Luis. Gabriela, ¿nos podrías explicar brevemente, para los que no sabemos qué es el BIM, por favor? El BIM. Bueno, el BIM es Building Information Modeling. ¿De dónde viene? Entonces, realmente lo que es un sistema de dibujo, de definición de un proyecto, en el cual lo que haces es definir todo en 3 dimensiones. Entonces, claro, en el momento que varías una pequeña variable, pues varías un montón de variables porque es en 3 dimensiones. Nosotros en mi estudio empezamos a hacer BIM en el 2006, que éramos los primeros precursores en España. Pero, de hecho, tenemos el título de precursores iniciales o no sé qué, de Autodesk. Pero
realmente hacíamos proyectos pequeñitos con esto. Cuando nos enfrentamos a grandes proyectos, vimos que aquello podía ser eterno y además que se podía llevar a complicar hasta unos puntos absolutamente insospechados. En este momento, realmente, hay momentos en los que dices, uy, maldito BIM, ¿me entiendes? Porque nos está llevando a complicarnos la vida tanto, ¿no? Y ya sabes que siempre hay las personas que quieren más, ¿no? Y que exigen más del BIM, ¿no? Y claro, en este momento estamos llegando a hacer la maqueta 1:1 de todos los elementos del edificio, ¿eh? Y podemos verlo, visualizarlo en 3 dimensiones como si estuviera hecho y como estuviera ordenado. Y claro, es un lío bastante importante, porque sobre todo manejas un volumen de información tremendo. Gracias, Luis. Por complementar un poco lo que comenta nuestro compañero, además de esta parte tan dificultosa que nos genera a los arquitectos, ¿no? A nivel de modelado en 3D, lo que tiene de bueno el BIM es que es un Big Data. Ponemos toda la información que hay en un modelo y podemos anticiparnos. O sea, además de proyectar de esta manera, podemos anticipar las colisiones o las restricciones que vamos a tener en obra, con lo cual es un ensayo de cómo tenemos que construirlo luego. Nosotros en uno de los edificios hemos utilizado incluso el BIM en obra, o sea, íbamos con el encargado de obra con las tablets y podíamos ir comprobando cómo se iba ejecutando, pero bueno, es compartir información y en estos equipos tan integrados o tenemos una herramienta tan potente de esta manera o no podemos trabajar. Más luego que el modelo digital, el gemelo digital que le entregas al hospital o al proveedor que lo vaya a usar, pues es que es fantástico a nivel de facilities. O sea, puedes gestionar con toda la alimentación que le des, si luego eres capaz de gestionar la información, pues puedes simplificar muchísimo la gestión luego del centro. Eso sí, tiene una capacidad, digamos, posterior y durante la construcción. Nosotros estamos construyendo el hospital del 12 de octubre, son 146.000 metros cuadrados. Claro, es que en un edificio de 5.000, 10.000 metros es relativamente fácil meterlo todo en BIM. En un edificio de 146.000 es que, claro, lo que tienes es un volumen de información bestial, lo que estás manejando. Y puedes llegar a anticipar todos los procesos de construcción enteros. De hecho, la constructora estamos y funcionamos la dirección facultativa y la constructora en el mismo modelo. Compartimos el modelo en 360 y lo estamos compartiendo en todo momento, ¿no? Eso es una ventaja tremenda. Claro, al final después hay que sacarle partido. Hay que sacarle partido porque, como tú bien dices, el problema no es cerrarlo en la construcción, sino que porque claro, después hay que manejar el facility management con el modelo, que para eso es para lo que realmente es impresionante, imprescindible. Para eso es para lo que todos los edificios de los bancos, por ejemplo, y de los grandes tenedores de edificios en España están pasando a BIM todos sus edificios, por eso, claro. Creo que los radiólogos y los arquitectos hacemos cosas muy parecidas. Bueno, me gustaría pediros vuestra opinión porque, bueno, en estos meses pandémicos que hemos vivido se plantearon a todos los niveles, a nivel institucional, a nivel de la opinión pública, dos principales opciones para atender a un gran volumen de pacientes que se concentraban precisamente todos a la vez, ¿no? en un tiempo corto. Y era la opción de remodelar o de ampliar los hospitales existentes o hacer nuevas construcciones, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión al respecto y también un poco en este sentido si creéis que la colaboración público-privada desde el punto de vista de, bueno, pues de la creación de las infraestructuras, la gestión hospitalaria, los recursos humanos ha sido determinante y si sería determinante también en el futuro no solo para abordar una pandemia sino también para, por ejemplo, manejar un gran volumen de pacientes que no van a estar a lo mejor tan concentrados en el tiempo como un paciente agudo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los pacientes geriátricos, ¿no? A pacientes de ya, bueno, pues de una edad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quería saber esta opinión vuestra. Cualquiera de vosotros podéis empezar si queréis. En nuestro caso fue fácil la decisión. Si uno tiene una parcela capaz
de construir un edificio exactamente igual o mayor que el que tienes, normalmente, y el edificio adolece ya de unas deficiencias estructurales gravísimas, es mucho mejor y más rápido y más seguro y más eficiente económicamente el construir uno nuevo. Es evidente. De todas formas, todo este asunto de toma de decisiones, entre otras esta, se debe de realizar previamente, obviamente, a través del estudio de viabilidad económica, de viabilidad y de estudio de coste-beneficio económico, ¿no? Cuando uno realiza un estudio de estos, una de las preguntas que se hace es esta. ¿Por qué has tomado la decisión de hacer un hospital nuevo? ¿Por qué has tomado la decisión, o en vez de remodelar, en vez de hacerlo en otro sitio, en vez de no hacer nada? Esta es una de las primeras preguntas que tienes que hacerte. Si vas a hacer un edificio, o tienes un problema asistencial, tienes que hacer obra. Si tienes que hacer obra, remodelar o tienes que hacer un edificio nuevo. Se hace un estudio, se hace un análisis y de las conclusiones de ese análisis ayudan a la toma de decisión. En el caso de los fondos europeos, por ejemplo, es preceptivo este informe. Bueno, yo me he dado cuenta con las intervenciones siguientes a la mía que he sido el único que no he hablado de mi libro. Todos los demás han hablado de su libro. Yo pensaba también que era una pregunta muy de abrir boca y yo no he hablado del Zendal. Y claro, como me están viendo, me van a decir, bueno, ¿y tú para qué has ido ahí? Entonces, pues adelante, Rodolfo. Claro, es que menos mal que Ana me ha lanzado ahí un cable, claro, me ha puesto el capote y yo pues tengo que entrar. Y además la pregunta viene muy al pelo, porque yo esta pregunta cuando llego al Zendal también me la hago, y además nos la hacen todos los que vienen a conocer el Zendal, ¿no? ¿Por qué en la Comunidad de Madrid? Y en aquellos momentos, lo hemos hablado antes en el café, nadie sabía el comportamiento que iba a tener la pandemia. Nadie. O sea, hablaban de una ola, como mucho 2 olas. Bueno, y además nosotros nos nutríamos de pacientes que eran derivados de las urgencias de los hospitales, que además tenían que querer venir al Zendal. O sea, teníamos ahí un hándicap con todo lo que se cocía en la opinión pública en Madrid en aquella época, que todos tenemos muy presente. Me alegra saber que no estábamos tan lejos de Cataluña, que estaban haciendo algo parecido. Lo que pasa es que, bueno, pues por dispersión geográfica, por modelos de coste-oportunidad, por lo que fuera, decidieron pues segregar, ¿no? Y digo, bueno, pues tampoco... Y yo... a esas visitas venía mucha gente también del mundo de la arquitectura y de la ingeniería y me decían, Rodolfo, no tengas ninguna duda, construir algo en un terreno que se tiene es mucho más rápido y mucho más eficiente que remodelar lo que tengas ya. Digo, bueno, pues fenomenal, ya tengo una respuesta que dar porque me la hace todo el mundo esta pregunta. Y claro, al mirar para atrás todos estos meses, nadie iba a saber que íbamos a ver a más de 10.100 pacientes a fecha 31 de marzo. Nadie iba a saber que en el 12 de octubre iban a permitir atender a 1.300 pacientes fuera de ese hospital, lo que ha permitido, valga la redundancia, atender a otros tantos por otros motivos, porque claro, aquí nos viene un problema también de ética, ¿no? Que paciente cendable, porque era el paciente candidato a venir al Zendal, el paciente COVID tiene más preferencia a recibir una atención que el paciente no COVID. El clínico, más de 1.100 pacientes, o sea, son los 2 hospitales que más nos han derivado. Bueno, pues a esto hay que sumar que el modelo que nosotros teníamos de adscripción de personal era también singular. Sabéis bien cómo ha sido, no voy a entrar en detalles, si luego queréis pues me hacéis preguntas. Entonces nuestro personal se adaptaba a las olas, no sabíamos en qué momento íbamos a necesitar tal, y a eso hay que sumar que las olas que tuvo la Comunidad de Madrid no eran superponibles a las que tuvo el Zendal. ¿Por qué? Porque la confianza en la sociedad cada vez fue creciendo y la proporción de pacientes que se derivaban al Zendal era cada vez mayor en comparación con las previas. Nosotros llegamos a asumir el 50% de los ingresos de pacientes zendables en la Comunidad de Madrid. Claro, había compañeros que decían, pero si es que esta ola no está siendo tan mala. Digo, no está siendo tan mala para ti, para mí sí. Eso es que funcionaba. Claro, entonces, esto era durante unos meses. Nosotros, con lo cual, adaptabilidad, polivalencia,
mente abierta, bueno, pues todo era uno. Y además, ahora ya hemos pasado página. A partir del 31 de marzo sabéis que el hospital está caminando por una nueva senda. Se avecina ahí la maza, porque lo vemos como una maza de la paz que va a venir, no sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos que va a venir, es como Pedro y el lobo. Entonces no sabemos cuánto hacer ni cómo hacer, porque, ojo, no vaya a ser que esto que estás invirtiendo, ahora estamos en un proyecto de unidad de media estancia muy interesante, superponible al resto, Fuenfría, Guadarrama, Poveda y demás, y bueno, pues con la espada de Damocles de que la paz está ahí. Y yo creo que con esto he contestado si temporal o definitivo en el caso de Madrid, con la que se avecina, y aquí nos han puesto un ejemplo, que tener un pulmón para poder acometer esa reforma que tanta necesidad tienen algunos hospitales, yo creo que es bueno. Y ya he hablado de mi libro, ya yo creo que... Vamos a ir, ¿eh? Estamos ya a punto. Os estamos esperando con los brazos abiertos, ¿eh? Bueno, retomando un poco la pregunta de remodelación versus nueva infraestructura, pues cojo también la palabra de Pepe. Nosotros también hicimos un estudio de viabilidad, aunque en nuestro caso, dado el estado en el que se encuentra La Paz, creo que era fácil, pero lo justificamos. Vimos que analizamos 3 aspectos principales dentro de esos aspectos coste-beneficio, ¿no?, para tomar la decisión. En primer lugar, la infraestructura. Nosotros ahora mismo tenemos grandes problemas, por ejemplo, de capacidad portante o de altura de forjados, que no nos permiten introducir según qué equipamientos en La Paz, en un hospital pues de referencia como el nuestro. También vimos la imposibilidad de generar espacios nuevos. En algunos casos es porque nos faltan áreas suficientes, y en otros porque cuando se crea alguna zona nueva pues no puede estar ubicada en el sitio que debería estar. En muchos casos no somos tampoco capaces de cumplir normativa nueva. La movilidad, que es un aspecto muy importante dentro del funcionamiento de un hospital, está muy limitada. Incluso lo que decíamos al principio de la separación de circuito sucio-limpio, pues en un hospital tan antiguo como el nuestro, que le pasa a muchos otros, es realmente complejísima, ¿no? Entonces, por una parte, todos los aspectos relacionados con la infraestructura ya nos venían a decir que es que se necesitaba generar un nuevo espacio, ¿no? También analizamos aspectos asistenciales. Tal y como analizamos la prognosis de demanda, los nuevos procedimientos, las nuevas áreas que se requieren, la población, cómo va a cambiar y los cuidados que va a necesitar, tampoco éramos capaces de responder de una manera razonable. Y por último, costes, aspectos sociales, pues también se tuvieron en cuenta. Los gastos de mantenimiento de los hospitales son realmente elevados, y mira que nuestro gasto es constreñido, pero se hace falta para sobrevivir al día a día pues un presupuesto importante, ¿no? Entonces, yo creo que el análisis de viabilidad es una herramienta, bueno, más que necesaria para poder justificar cualquier inversión pública. Nosotros, en nuestro caso, eso hicimos, y está claro que bueno, era obvio que hacía falta demoler y volver a construir edificación. Gracias, Ana. Pedro, claro. A ver, a mí la pandemia me pilló de lleno estando de subdirector gerente en el Hospital General Universitario de Valencia. Y quería decir una cosa que no nos podemos olvidar de ella. En ese momento fue el problema fundamental, y fueron los recursos humanos, la escasez de recursos humanos. Podríamos haber hecho 10 hospitales como el Zendal en cada ciudad, pero no habríamos tenido recursos para poder... Quiero decir, las comunidades en ese momento, no vamos a criticar nada de lo que hizo ninguna comunidad, porque todo se hizo de una manera como pudimos y de la mejor manera posible. Tomaron sus decisiones, pero al final hubo un problema fundamental que nos afectó a todos, y es conseguir al personal cualificado y suficiente para poder dar la asistencia que requería. Crear o realizar una ampliación del hospital para acometer una situación como la pandemia al lado de un hospital existente, pues tiene una serie de ventajas, como son que determinados servicios, como los servicios centrales, laboratorio de microbiología y otras áreas asistenciales, las tienes ya cerca de la ampliación.
Y también tiene la ventaja de que la movilidad del personal es más sencilla si solamente tiene que cruzar una calle o está al lado de su centro de trabajo. Que a un hospital como el Zendal tiene otras muchísimas ventajas, como son economías de escala, poder especializar un hospital en un área donde la densidad de población es tan elevada como Madrid. Por lo tanto, yo creo que el problema de el acometer la situación de la pandemia, yo creo que se realizó como se pudo, en general en todas las comunidades, pero el problema fundamental, y no nos olvidemos nunca, que fue la disponibilidad de recursos, porque hubo un momento que no habían enfermeras, por ejemplo, para atender a los pacientes. Se habían terminado todas las bolsas, los currículums y absolutamente todo. ¿Alguno de vosotros quiere comentar algo de lo que he planteado al respecto de la colaboración público-privada? Ahora hay fondos europeos, cuando no los haya, supongo que es fundamental, ¿no? Como digo, no solo para atender picos de aumento significativo de la asistencia, como ha sido la pandemia, sino también para acometer en un futuro el aumento de la edad media de la población y crear estructuras pues a este respecto. ¿Alguno quiere comentar algo? Bueno, nosotros en pandemia también vimos una realidad que muchas veces pasa desapercibida, y es el usuario de la sanidad privada. Hay que diferenciar, o vimos una clara diferencia entre las personas con una cobertura única y las personas con doble cobertura. Las personas con doble cobertura, al final, son usuarios que tienen una sanidad pública, con todas las coberturas que tiene la sanidad pública, y además optan por una sanidad privada por determinados motivos. En pandemia, esta población o parte de esta población iba a la sanidad privada por elección, pero la sanidad pública se colapsó. Imagínense la sanidad privada. Colapsó mucho más, y en determinados momentos mucho peor. Es verdad que en otros dio cobertura, porque gran parte de la actividad de la sanidad privada, lo saben perfectamente, es la actividad quirúrgica. En el momento que se suspende esa actividad quirúrgica, pues dan cobertura con las camas de cuidados intensivos y demás. Pero ¿y qué pasa con la ciudadanía que no tiene esa doble cobertura, que solamente tiene la cobertura privada? Esa ciudadanía no tiene la posibilidad de una atención. Entonces nosotros también tuvimos que dar apoyo a las aseguradoras. El Zendal recibió pacientes de las aseguradoras con doble cobertura, el 90 y tantos %, porque son la válvula la tenían ahí, era la posibilidad fácil de salir. Ellos tenían que asegurar la asistencia de los pacientes que solo tenían la alternativa de la sanidad privada. Con lo cual, yo creo que esto, de cara al futuro, hay que de alguna forma acometerlo, tanto en épocas de bonanza, es decir, cuando la sanidad privada es una válvula de escape para la sobredemanda o las necesidades que tiene la sanidad pública, y se hacen conciertos, y en situaciones inversas donde la sanidad privada colapsa y la sanidad pública es la que permite esa alternativa o esa válvula de escape. Con lo cual también nos ha enseñado que tenemos que entendernos bien. Es una realidad que yo creo que todos hemos visto, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. A mí me gustaría saber, dado que bueno, ya se ha comentado en la mesa, se optó en la mayoría de las ocasiones por construcciones, por construir, no por remodelar, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano es ¿cómo influye la rapidez de construcción en la calidad de estas mismas construcciones? Se inician estos proyectos obviamente por la necesidad que había, pensando en que van a ser únicamente para la inmediatez, o se construyen pensando de cara a asegurar una durabilidad en el tiempo, y por lo tanto cómo se manejan ahí los criterios de calidad, ¿no? Si es únicamente temporal, pues quizá pues ahorrar, no sé, pregunto, pues ahorrar gastos, o si lo consideras como un aumento de la durabilidad en el tiempo, puedes
¿Cómo lo piensas esto? ¿Cómo lo diseñas para que sea inmediato, pero al mismo tiempo pueda durar en el tiempo y sea de calidad? Luis. Bueno, lo primero es que yo quería hacer primero una defensa de los procesos. Yo creo que tanto el 12 de octubre como la Paz son procesos de generación de espacios. Es decir, y yo creo que una cosa es hacer un hospital nuevo fuera de la ciudad, pero cuando se puede hacer un proceso interno, que es lo que hicimos hecho en el 12 de octubre, pues se debe optar por esta solución, ¿no? La verdad es que en el 12 de octubre lo teníamos muy fácil, porque teníamos mucho solar, teníamos mucho suelo que estaba ocupado por coches, pero que al fin y al cabo era suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues en 3 fases pudimos hacerlo todo, o podemos hacerlo todo, todavía no lo hemos acabado. Pero ese proceso que generamos en 2003, que fue el plan director lo hicimos en 2003, pues resulta que desde 2003 para acá sigue vigente porque hemos dado los pasos apropiados y dimensionados como se deben dar a futuro. Es decir, y todavía no solamente sigue vigente, sino que el proyecto final es muy parecido al proyecto inicial que se hizo, ¿no? Eso es lo importante, porque tiene que durar en el tiempo, al margen de que tiene que ser lo suficientemente versátil, flexible y digamos, adaptable, como para que se pueda mover de todo, ¿no? Pero a esto quiero añadir un poco a la última pregunta tuya, es el tema de la industrialización de los tiempos. Yo creo que estamos en unos tiempos en los cuales, primero, la escasez de mano de obra, después los materiales que están subiendo de una manera ostensible. Yo creo que al final la construcción va a cambiar radicalmente. En toda Europa y sobre todo en el norte de Europa se está construyendo hasta un 80% de los edificios de forma industrializada, en taller, lo que vosotros hablabais, que habéis hecho con los hospitales. Es decir, que hay que tender a hacer sistemas industrializados que, primero, no tienen por qué costar más, seguro ahorran muchos tiempos y, sobre todo, facilita mucho más la calidad, porque tienes un control de calidad en taller y no un control de calidad en obra. Vamos a no engañarnos que los paletas nos van a desaparecer. Es decir, que va a desaparecer un poco el concepto de rematar en obra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el gran futuro, el gran cambio que nos acecha a gran futuro. Y el hospital es de los candidatos más evidentes para hacerlo, porque es muy sistemático, tiene elementos que se repiten mucho, etcétera, ¿no? Gabriela. Sí. Retomando el inicio de la pregunta sobre obra nueva o reforma, obviamente si tienes el coste de oportunidad y te sale a nivel de inversión, es más sencillo el proceso en una obra nueva que en una reforma. Pero quiero decir que nosotros, en paralelo con estas 5 actuaciones, hicimos reformas intramuros. Hicimos en hospitales que tenían espacios buffer que no comprometían la actividad asistencial, también generamos UCIs polivalente. Y no por no ser obra nueva no dieron la misma respuesta. El problema de las reformas internas es cuando la infraestructura no te da, como ha comentado antes Ana, ¿no? La altura libre, la crujía, no te da para los nuevos espacios, nuevas tecnologías que tenemos, pues no compensa, porque es que ya funcionalmente no vas a poder adaptar la distribución. Pero respecto a la calidad, sea tanto en reformas interiores como obra nueva, obviamente yo creo que, bueno, yo hablo de estándares CatSalut, pero entiendo que cada provincia y todos nosotros queremos la mejor infraestructura para atender a los pacientes, ¿no? Y para que puedan trabajar nuestros profesionales. Y en cambio se hicieron otras actuaciones que sí que tenían un carácter temporal, porque estaban invadiendo espacios que tenían otra componente asistencial, ¿no? O pues como decía él, en una biblioteca, una cafetería. Esto evidentemente sí que se trató de un carácter temporal, pero las que eran con previsión de futuro se hacían con polivalencia. Incluso hubo otras actuaciones que hicimos que eran obras que teníamos en curso de un hospital de día o unas urgencias, que lo que hicimos fue dotarlas para que fueran más polivalentes y pudieran atender a un paciente crítico. O sea que yo creo que estamos las dos opciones, y muchas comunidades han optado por esta opción. Las dos opciones yo creo que son buenas y han dado la respuesta que hemos necesitado. Solo un comentario al hilo de esta polivalencia. Fíjense, el Zendal que se construye
prácticamente ad hoc de una pandemia por un virus respiratorio. Y si hacen números de las camas de UCI que iban a ser necesarias para la capacidad que tenía el Zendal, las camas de UCI con las que debería haber partido el Zendal son mucho mayor el número de las que parte inicialmente. Parte con 12 camas inicialmente, ampliable a 16. Y la unidad de cuidados intermedios, que parte con 32 camas, nosotros ya en la primera ola tuvimos que incrementar tanto el número de camas de UCI como el número de camas de UCRI. Pero, aún así, nosotros llegamos a una capacidad máxima de 528 camas de hospitalización y aguantamos con 32 camas de UCI. ¿A expensas de qué? De 96 camas de intermedios. Con lo cual, los números que en la primera ola sirvieron para adaptar espacios o construir camas de UCI en algunas áreas geográficas, nosotros aprendimos, y lo aprendimos en la primera ola que atendimos, que las camas de UCRI y el ingreso precoz en UCRI era el pulmón, valga el símil, para salvar a la UCI de esto. Porque la UCI puedes crear espacios, pero no tienes recursos. Y otro aspecto que también nos dio la vida es crear un equipo de cuidados intermedios, de recursos humanos estoy hablando, muy multiespecialidad. Estaba vertebrado el Zendal por 3 grandes especialidades: medicina interna, neumología e intensivos. Pero había 2 especialidades, que era la urgencia hospitalaria y anestesia, que eran polivalentes. Y la UCRI sobrevivió gracias a anestesia y sobre todo a la urgencia hospitalaria y a algún internista que le apetecía estar allí. Con lo cual, durante todos estos meses permitimos que los intereses formativos o asistenciales de los médicos que allí llegaban pues fueran satisfechos con estancias y atender a pacientes que de alguna manera les estimularan. Con lo cual, eso pues yo creo que incluso haciendo un hospital ad hoc tuvimos que adaptarnos. Y nadie pensó que nosotros hicimos una UCI abierta, no sé si conocen el Zendal, si no, pues les invito también, ya tengo muchas respuestas a las preguntas que me van a hacer. Pues esa UCI abierta también dio mucha capacidad de albergar pacientes de intermedios. Muchas gracias, Rodolfo. Nos quedan 5 minutos. Voy a unir las 2 últimas preguntas que tenía. Me gustaría un comentario de cada uno de vosotros para terminar, para poner fin a la mesa, y es hacia dónde vamos. Dado el cambio de paradigma, ¿no?, en la atención sanitaria y más cambio, ¿no?, que debe haber, quizá la pandemia ha sido el revulsivo, ¿no?, que nos ha hecho desarrollar más el cambio de paradigma. ¿Qué nuevas necesidades, qué nuevos modelos veis? Y sobre todo, ¿no?, además de, ¿os parece real que podamos tener unas redes informáticas con las que estemos conectados, no solamente atención primaria con el hospital correspondiente, sino interhospitalarios, incluso intercomunidades autónomas? Es decir, ¿os parece esto real? ¿Ciencia ficción? ¿Hacia dónde vamos? Tú misma, Gabriela. Yo creo que el modelo de futuro es precisamente trabajar en red desde la atención primaria hospitalaria y haciendo especial hincapié en la intermedia, sociosanitario, precisamente para drenar los hospitales y por el tipo de población al que vamos a acabar tendiendo. Entonces, a nivel de estructura no me preocupa, porque yo creo que con la arquitectura lo podemos acabar resolviendo todas las necesidades que tengáis, los asistenciales, pero creo que el modelo es trabajar en red. No solo lo que he dicho, de los distintos tipos de atención al paciente, sino intercomunitario y, a nivel europeo también. Yo creo que ya es una realidad, ya se está trabajando, el SISCAT ya hay, creo que con el CESUR también se está intentando ligar, y con la ERN de Europa también. Y cuando he dicho el tipo de población al que estamos tendiendo, haciendo hincapié en el sociosanitario, yo creo que no solo es el envejecimiento de la población, sino también la enfermedad minoritaria, ¿no? Ahora en Cataluña se ha hecho el centro de Sofía, no sé si lo conocéis, la Casa de Sofía, que es pediátrico, sociosanitario pediátrico. Yo creo que vamos por buen camino.
Vamos en orden, si queréis, Rodolfo. Bueno, pues yo termino como empecé, menos hospitalismo. Yo pienso que el futuro pasa por una asistencia fuera de los hospitales. Creo que estamos condenados a entendernos. Esta mesa es un ejemplo de lo que yo entiendo por la vanguardia de la gestión en salud, que es ingenieros, arquitectos, informáticos y sanitarios todos trabajando juntos, porque es imposible pensar que yo tengo un teléfono que me cuenta los pasos que doy al día y que las historias clínicas electrónicas en Madrid cuesta que se entiendan entre ellas, no ya hablamos entre comunidades. Y por último, también con otra pregunta que se hacía, el modelo asistencial y las demandas de la población, ¿hacia dónde van? Pues yo pienso que van más hacia cuidar que hacia curar. Lamentablemente los médicos cada vez curamos menos o curamos lo mismo, que ya es poco relativamente, y las necesidades de cuidados cada vez son mayores, con una humanización que tiene que estar presente, debe ser el denominador común, pero con una humanización que está con unos estándares que probablemente sean diferentes a los que tenemos los que ahora mismo estamos aquí y que no sabemos cuáles van a ser en el futuro, porque la población y la sociedad cambia y los intereses también cambian. Por lo tanto, tendremos que pensar en lo que no pensamos que existe o en valores que nos cuesta imaginarnos. Es la forma que yo entiendo que debemos caminar. Bien, yo resumiría un poco y le daría gran importancia a la optimización de procesos asistenciales. Creo que es muy importante trabajar en esta línea para conseguir unos planes funcionales y con ello unos diseños de hospitales y instalaciones sanitarias mucho más eficientes. Y luego una palabra que ha dicho el doctor Carreras al principio de esta jornada, que es la planificación. Es muy importante trabajar más en la planificación de la renovación de las infraestructuras sanitarias en general y del equipamiento, y todo encaminado a ser mucho más eficientes. Ana. Bueno, pues yo diría que la verdad es que deberíamos posicionar la atención primaria como uno de los elementos más importantes de cara al futuro y reducir, estoy de acuerdo, la presencialidad en hospitales, ¿no? Herramientas como la telemedicina, monitorización en remoto, lo que estamos haciendo cada vez más de hospitalización en domicilio, o bueno, pues incluso los hospitales de día, ¿no? que cada vez crecen más para que el paciente venga en un momento puntual y no tenga que estar hospitalizado. Es decir, los hospitales se deben centrar en urgencias, en tratamientos y no tener al paciente continuamente allí. Otro tema que a mí me gustaría destacar, y esto es muy relevante, es que los hospitales van a ser un lugar que dé cabida cada vez más a determinados perfiles que no son siempre puramente asistenciales. Es decir, ingenieros biomédicos, bioestadísticos, hay arquitectos del dato, ingenieros del dato. Por favor, esto es que tenemos que empezar a integrarlo. Esas herramientas, esos perfiles son los que realmente nos van a permitir un cambio a futuro. Otro tema importante es que a partir de estos perfiles y esta nueva concepción del hospital tendremos que tener a pensar en una medicina preventiva y personalizada. El paciente tiene derecho a tener esa medicina preventiva que es realmente fundamental. Y por último me gustaría hablar sobre la historia clínica, bueno, la interoperabilidad. Es que es el grandísimo reto que tenemos desde hace mucho tiempo. Pues por motivos diversos, ¿no? Se ha crecido con una heterogeneidad muy importante en las historias clínicas, en las recetas electrónicas, y es que el paciente es único allá donde vaya. Ahora se están haciendo muchos esfuerzos y esperemos que sí que consigamos resultados, tanto en Europa, que se están invirtiendo fondos, las comunidades autónomas, incluso a nivel centralizado estatal. Esto es realmente el futuro, una interoperabilidad en todos nuestros datos y que los pacientes seamos únicos allá donde vayamos. Yo quería insistir en primer lugar en las TICs, ¿no? En los sistemas de información en las TICs. Es difícil entender que a fecha de hoy la interoperabilidad de la historia clínica electrónica es que no exista. Que no exista. Podemos contarnos, y ya entre comunidades ya ni os lo cuento. Es difícil entender porque por razones tecnológicas no lo es, porque uno en Hacienda, ¿verdad? Es que no vamos, es que lo hacemos todo desde casa. Es pública, Hacienda es pública. Lo digo como nosotros también, o sea que esa
no debe ser la razón. Es difícil de entenderlo cuando todo el sistema bancario se procede ya a través de sistemas de atención desde tu casa, desde tu ordenador. Y eso de que, claro, es que tengo pacientes que son mayores, es que los mayores también pagan impuestos. Los mayores también van al banco con mayor dificultad, pero es decir, que todas las razones que arguimos, tanto sea desde un punto de vista tecnológico como desde un punto de vista de organización administrativo-política, ceden ante la realidad de la tesorería territorial, de la seguridad social, de nuestra Santa Hacienda o de los sistemas bancarios, que ya lo tienen hace tiempo. Entonces es muy difícil entender cómo es posible que uno de los sistemas más desarrollados, donde se realiza más investigación, la investigación más importante del país, es la biotecnología, es la sanidad. Es el que más recursos gasta. Las comunidades autónomas, el 40% de su presupuesto es en sanidad. Es en sanidad. Bueno, y no tenemos. El hospital, nuestro hospital que ahora está, como estamos haciendo un nuevo, está eso de la dotación del hospital. Para nosotros las TIC, los sistemas de información, adquieren tal relevancia que aproximadamente, y cuando se lo cuente Hacienda, a lo mejor me mata, cercano al 20%, vamos a proponer que cercano al 20, al 18, 17% de toda la inversión de la dotación va a estar referenciada a las TIC, a las bases de datos, a los lagos estos de datos, a todo este asunto, porque consideramos que es real. Y por último, con respecto a lo del hospitalismo o no hospitalismo, hace poco mi compañera Ana, que es una experta en estos casos, no como yo, me dice que hay una población de 600 o 700.000 personas o más en Estados Unidos que está perfectamente atendida, porque hoy eso es posible, en su casa, a través de los sistemas de control y telemáticos, perfectamente atendida. Si calculamos los costes que lleva eso, nos tendría que hacer reflexionar. Es verdad que no todo, no vamos a operar cada uno una intervención quirúrgica en cada uno, pero los seguimientos, pero en casa, ¿y dónde? Pregunto, sin ser médico, ¿dónde va a estar uno mejor si tiene todo el control, toda la tecnología a su disposición en un móvil que en casa? No están haciendo ya informes en muchos sitios los médicos desde otro sitio y lo trasladan al hospital. ¿Qué mejor hacerlo de donde sea y trasladarlo al paciente y tomar las decisiones y dirigidas, además, a la propia casa del paciente? ¿Y eso es fantasía? No, eso es una realidad. Y por último, Luis. Pues yo iba a incidir un poquito más en la medicina online. Yo creo que eso es el futuro, clarísimo, y estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque al final van a hacer menos falta edificios, ¿me entiendes lo que te digo? Etcétera, ¿no? Pero realmente pensémoslo en frío, ¿no? Entre eso y los Big Data, que el Big Data podemos llegar a predecir qué cosas podemos tener, qué enfermedades podemos desarrollar en el futuro. Es decir, que podemos empezar realmente a hacer una medicina preventiva real. Pero me gusta siempre hacer un símil, ¿no? Que es que, pues, ¿quién es la mayor plataforma de cine del mundo? No tiene cines, Netflix, ¿no? ¿Cuál es la mayor distribuidora de bienes del mundo? Que no tiene almacenes, no tiene edificios, no tiene centros comerciales. Amazon. ¿Cuál es el mayor banco de generación y de intercambio de dinero? Y que tampoco tiene bancos, no tiene edificios. PayPal, ¿no? Pues, por ejemplo, esos ejemplos, al final dices, bueno, ¿hacia dónde va el hospital? ¿Será necesario el hospital como lo conocemos nosotros ahora, en el futuro? Es posible que gran parte de todas esas internamientos que tenemos en los hospitales, de esas camas que tenemos en los hospitales, de esa parte de la hostelería que tenemos en los hospitales, nos la podemos evitar con una atención domiciliaria, con una atención online, que ya en muchos sitios está absolutamente desarrollada y que incluso organizaciones privadas y seguros privados están desarrollando de una manera clarísima, ¿eh? Y esto en el mundo hay muchos ya, vamos, yo ya consulto algunas plataformas en las cuales le metes tus síntomas y te dicen, bueno, pues puede tener eso, puede tener eso. Pues efectivamente eso antes se hacía en libros consultando cosas, ¿no?
pero hoy en día es que te lo resuelven mucho. Vamos, yo me acuerdo una plataforma americana en la cual metía mis datos y me contestaban 26 médicos. O sea, así de fuerte. Bueno, no sé yo si es una buena idea que tengas 26 opiniones distintas en cualquier caso. Igual a lo mejor, Luis, lo que acabamos es haciéndonos de las casas más grandes, ¿no? Para que no sigáis teniendo A trabajo. vivir en casa, ¿no? Bueno, pues Como la damos por pandemia. finalizada la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes, gracias a los asistentes y gracias a la Fundación Bamber. Gracias. ...15 minutos de receso.